Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho al corazón. Así que Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Yo bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por una oportunidad más que nos permite estar aquí conectando y sirviendo y compartiendo de su palabra, de su amor, las buenas nuevas, que eso es en lo que nos deleitamos, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, pues estamos listos, yo estoy lista. Este apapacho es el episodio 77 para los que nos acompañan en la plataforma de podcast. Es el episodio 77, gracias a Dios y gracias a todas las personas que han seguido estos episodios uno tras otro, que los comparten, que comentan, que se los recomiendan a otra mujer, a otra persona para que reciban este apapacho. Ahí es donde Dios hace la obra. Así que damos gracias y gracias también a la programación de Busco en Ti, a todo el equipo, porque sabemos que es Dios el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer y Él es el que su favor y su gracia se manifiestan en nosotros para poder servirle desde donde estamos, ¿no? Entonces aquí les voy a compartir qué me habló Dios esta semana anterior. Una semana, ay Dios, pero ¿qué creen? Ahí es donde más veo su amor, veo su mano, veo su protección, puedo disfrutar y deleitarme gracias a Él de, de verdaderamente tener una vida práctica de fe, porque meditaba sobre toda la situación y decía, es de verdad el tenerte a ti, Señor, el poder escuchar tu voz antes que cualquier otra voz, más fuerte que cualquier voz, incluso que mi propia voz, es la voz de mi Padre, que me habla, que me ama, que me da respuesta, que me conforta. No necesito más. Entonces, hoy les quiero esto. Quiero reconocer una vez más que en todos mis días Él está presente. Quiero reconocerlo una vez más a través de este ministerio, de este podcast, Un apapacho al corazón. Existe porque Dios así quiso, porque Él lo puso en mi corazón. El que yo pueda compartir a través de Busco en Ti, de esta programación, así como cada servidor que forma parte de este equipo. Yo sé que fue Dios el que puso a las personas para que me abrieran estas puertas, estas oportunidades, y las formas en que lo hace siempre son inimaginables. Nuestra imaginación es limitada, Él termina siempre sorprendiéndome y eso es lo precioso con nuestro Dios, ¿no? Entonces yo quiero motivarlas a ustedes, motivarlos a seguir en esta búsqueda diaria, a que podamos de verdad sostenernos arraigados a su palabra y que ese sea nuestro alimento diario, sea nuestro alimento y también sea nuestro aliento, que ahí esté nuestra esperanza, nuestra confianza. Entonces, yo busqué de Dios muchísimo esta semana anterior. Lo hago constantemente, pero tú y yo sabemos, mujer, hombre, no sé, que estás pasando a lo mejor situaciones que tienes un tiempo donde dices, ay, bueno, estoy disfrutando de toda esta bendición que Dios me da y no he tenido distracción, tropiezo, etcétera. Pero sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción. Entonces llegan esas temporaditas que pueden ser situaciones a mi interpretación o en mi consideración, situaciones medianamente graves o muy graves o simplemente situaciones incómodas o no agradables que no quisiera estar experimentando. Y cada corazón en su tiempo, cada día, todos experimentamos este tipo de cosas, ¿no? Donde, donde es tan necesario de verdad acudir a Dios al arrancar este día porque no sabemos, ¿verdad?, a lo que nos vamos a ir enfrentando durante el día. Traemos una conciencia espiritual que nos alerta cuando situaciones de conflicto vienen o van a estar presentes o suceden y esto nos permite a nosotros como hijos de Dios realmente practicar los frutos del Espíritu en estas situaciones del día a día. Entonces yo les quiero contar el contexto de mi semana pasada, que de hecho ya la semana pasada conectándome y saludándonos por ti al empezar, le decía yo que había tenido una situación ahí desagradable, ¿no? Por no decirlo de otra forma.
desagradable porque pues no estaba en mis planes para nada y me afectó de cierta forma, ¿no? El martes pasado, sí fue martes, creo, ya ni recuerdo. Pues. Gracias a Dios, estoy tan librada con el Señor que ya ni me acuerdo exactamente, pero sí, fue el lunes en la noche, sí, lunes en la noche. Lunes en la noche, venía yo a mi casa ya muy relajadamente, muy tranquilamente, y de hecho venía muy contenta porque iba temprano a casa y quería llegar o sea, quería llegar con bastante tiempo para descansar, leer un poquito o ponerme a ver un programa, algo que disfrutar tranquilidad, ¿no? Y descansar. Y ya mi esposo me había hablado, yo también ya voy, entonces yo ya me había hecho en mi cabeza mi película de lo que iba a suceder en los siguientes 20 minutos llegando a mi casa. Entonces, fíjate, cómo para todas las cosas nuestra mente nos evoca, ¿no? De, bueno, voy a hacer esto, luego el otro, y luego voy para allá, hago aquello. Sí es bueno, obviamente, yo soy muy planeadora, entonces es muy bueno llevar tu tiempo, tu planeación, etcétera, pero de verdad debemos que reconocer que los tiempos son de Dios, que nuestra vida le pertenece, que el control de todo Él lo tiene. Y aunque yo lo hablo, lo creo y lo declaro en mi vida, es muy diferente cuando ya de verdad llega la situación y dices, ¡ah! ¿Qué pasó? Venía manejando y viene un carro, yo iba en una subida, viene un carro de bajadita, y así de la nada, porque no encontré sentido de cómo fue posible que se estrellara frente conmigo. O sea, yo iba subiendo, él venía bajando. Perdió el control de su volante y por más tuve reacción, gracias a Dios, o sea, pude reaccionar porque jamás me hubiera imaginado, o sea, no tenía sentido para mí qué pasó. Como película, de repente en un segundo veo que ya viene justo enfrente, o sea, con toda velocidad y me sesgo poquito, o sea, me hago un poco lateral y eso hace que él también trate de acomodar el volante, pero para esto ya venía patinando y rodando, o sea, dando vueltas su carro y dije, ¡ah! Y se estrella al final del día, sí se estrella ahí con mi carro, pero solo pega en la llanta de mi lado, donde yo vengo manejando, en mi llanta, pero con toda la velocidad y la fuerza que traía, entonces obviamente descompone completamente mi carro y me quedo sin carro. Ya no se puede mover ese carro, etcétera, porque el golpe sí fue el impacto fue muy fuerte. Pues bueno, con toda la tranquilidad que se fue posible en ese tiempo, pues ya saben, trámites de aseguranza, el perito, todo el asunto, la delegación, etcétera, etcétera, terminé llegando a mi casa, nada que ver con mi película que yo me había hecho. Llegué ya súper tarde, yo creo que eran como las 11, sí, ya 10:30, 11 de la noche, pues ya sin carro, pero gracias a Dios que pues, mi esposo trae carro, entonces él obviamente ahí estuvo conmigo, nos fuimos a casa juntos, descansamos y todo, ¿no? Al día siguiente es, pues, involucrarte en todo el proceso, ¿no? El miércoles que hago el programa, pues, le digo a Jorge que ya estaba yo ahí, ¿no? Menos un carro. Pero agradecida con Dios al final, tuve todo el martes para estar pensando en esa situación y dándole gracias a Dios por mi vida, por la vida del chico, porque no lastimamos a nadie más, es una vialidad principal, normalmente hay muchísimo tráfico ahí, que si hubiera habido carros detrás de mí o detrás de él, hubiéramos causado quizás más daños. O quizás él realmente yo no me hubiera podido hacer a ningún lado por el tráfico que hubiera ido a esa hora, que regularmente está saturada esa vialidad. Él hubiera quedado de frente, me hubiera golpeado de frente y quizás yo hubiera salido más lastimada. O a la hora que se giró, en vez de pegar justo en mi llanta, hubiera pegado en mi puerta. Pudieron pasar muchas cosas. Entonces yo el martes lo tuve para meditar y pensar y darle muchas gracias a Dios y poner en manos de Dios la situación de mi carro, que todas las cosas se dieran para bien, etcétera. Estuvimos ahí orando y bueno, pasa el miércoles, tengo el programa y todo. Para el miércoles ya me dan respuesta de que la persona iba a ir a hacer el pago para responsabilizarse de los daños, cosa que había tenido yo todo el martes y todo el miércoles con resistencia de que el muchacho que siempre no iba a pagar. Pues ya habíamos nosotros orado, mi esposo y yo habíamos dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera, no sabemos cuál es el plan de Dios completo, pero sabemos que sus planes siempre son buenos. No sabemos para qué propósito es esta situación, pero sabemos que en Él tenemos propósito y lo creemos. Descansamos en Él. Fue miércoles ya muy tarde que me habla la persona de la aseguradora y me dice, pues dice que ya lo pagó y ya fue a firmar a la delegación y necesita que tú vayas y hagas lo mismo. Hice el trámite y di muchas gracias a Dios. Salimos de la delegación y mi esposo y yo no hallábamos, o sea, la forma en que se dieron las cosas fueron tan simples, sencillas, a pesar de toda la burocracia en la cultura del país. Ya saben, todas las películas de terror que suceden en los países por las leyes,
eh, todo eso que vemos nos hace creernos que todo va a salir mal, porque no hay gente honesta, que es que, ¿por qué pasan las cosas? Y la queja, ¿sabes? Y la queja de lo demás y la queja de uno. Y bueno, si tú dejas que tu pensamiento se vaya por ese lado, te va a terminar gobernando el mal. Eso lo sabemos, porque tenemos dominio propio. ¿Quién hace la práctica del dominio propio? Nosotros. Yo no, un padre que nos ama nos ha dado un regalo. Hacer uso de ese regalo es nuestra responsabilidad, nuestra decisión. Y es como si tú le regalas un súper regalo a un hijo tuyo, pero ves que lo guardó debajo de la cama. Pues no tiene sentido, pero al final es su regalo. Él sabe si lo saca debajo de la cama y le da uso para propósito que tiene, o lo va a dejar ahí guardado. O hace algo, un mal uso de ese regalo, ¿no? Porque también el darle un uso para lo que no fue creado tal cosa, lo que termina es echándose a perder, ¿no? Entonces, pues se soluciona primera parte de ese carro, ¿no? Bueno, todo bien, ay, fluimos, ya se firmó, en la delegación los policías todos súper amables, se resolvió, hasta tuve plática con la persona que me afectó a mí, el muchacho que me chocó, le bendije, le oramos por él, porque obviamente él económicamente se vio muy afectado y es un muchacho más joven y bueno, pues oramos, todo fluyó súper bien porque el espíritu ahí hizo todo esto. Pasamos a la siguiente, estoy en el seguimiento todavía de mi carro, porque pues esto tarda bastante tiempo. Llegamos al día, o sea, ahí vamos ajustándonos. Dije, bueno, Dios, gracias. En las mañanas mi hijo me va a dar raite al negocio y voy a pasar tiempo de calidad con mi hijo, o sea, encontrándole la gracia a las cosas que hace el Señor. Entonces dije, bueno, estoy en tus manos, voy a disfrutar a mi hijo en las mañanas. Y de verdad sí lo disfruto porque nos llevamos muy bien, platicamos, etcétera, ya llegamos al trabajo, porque trabajamos en el mismo negocio familiar, todo bien, y en las tardes mi esposo llega por mí, él es mi rey de regreso a casa, que también me sirve para pasar tiempo juntos y platicar, o a veces nos desviamos, nos vamos a cenar por ahí. Pues mi semana, Dios hizo por mí y se estabilizó, bueno, vamos a seguir en lo que mi carro se recupera, y en eso vamos, y resulta que el sábado en la noche, 9:30 ya de la noche de esta misma semana pasada, recibo llamada de mi hija. Les acabo de hacer el episodio de que mi hija se ha independizado. Estoy sufriendo y todavía con el duelo de que mi hija se está independizando y que yo estoy muy atenta todavía de ella, dejándola un poquito que se suelte, pero no dejo de estar ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya comiste? ¿Necesitas algo? Cada vez menos para darle su espacio también a ella. Pues me hace la llamada, cosa que yo unos minutitos antes, de verdad, esto de mi corazón se los abro, unos minutos antes yo llegando a casa, me ha puesto a orar y a escribir mis cartas a Dios sobre mi hija, porque la había pensado. Yo le había dicho, quiero hacerle saber que estoy confiada de verdad en el Señor, que su vida está en las manos de Dios y que yo no, ya voy a dejar de estar preocupona, afanosa o lo que sea, ¿no? Y le estaba diciendo, pero guárdala, cuídala, protégela, o sea, que guarda sus pasos, que ningún mal esté sobre ella, porque tú la... Estaba orando, terminé y me dispuse, iba a cenarme algo, cuando de repente me llama en una crisis total, llorando y gritando fuera de control. Imagínate esa llamada así de tu hija. No le entendía nada, solo lloraba y gritaba y yo estaba, mi esposo obviamente vio mi cara y sabía que algo muy mal estaba pasando porque yo estaba también desconectada. Yo quería salir corriendo, volando, no sé cómo, o sea, mi carro tenía yo para, yo hubiera corrido mi carro y me hubiera ido, ni siquiera le hubiera dicho nada a mi esposo, pero Dios es bueno. Y me pone en esta contención de, aquí estoy yo, estoy presente en este tiempo y estoy contigo en este tiempo. Entonces era para mostrar realmente que Dios ha hecho en mi corazón y en mi mente y cómo las situaciones de crisis, cómo las voy a vivir, cómo las voy a tomar y a experimentar con la presencia de Dios. Es mi compañero. Entonces, bueno, para resumir y llevarlos a la palabra, porque es lo que yo quiero compartirles, cómo Dios nos rescata de toda situación. De verdad, es precioso el Señor. Quiero exaltarlo a Él. De verdad, su nombre es sobre todo nombre. Y Él es el único, todopoderoso. Él lo hace todo por nosotros. Debemos vivir de verdad con esa convicción, pero
realmente, realmente, no solamente en las cosas bonitas y cómodas y buenas de la vida, realmente vivir esa creencia de que es Dios el que nos levanta cada mañana, el que nos sostiene durante nuestro día, el que renueva nuestras fuerzas para sobrellevar cualquier situación y aún y no haya situación adversa o aflicción, para darnos esa fuerza y esa sabiduría para nuestro trabajo, para ser buenos mayordomos, buenos administradores, para servirle a Él. Él es el que lo hace todo y necesitamos reconocer realmente en nuestra vida a Dios primero en todo y ante todo, ante toda situación. Que el miedo, el temor, la duda, la inseguridad, la envidia, el egoísmo, la pretensión no nos robe nuestra relación con Dios. Porque este tipo de pecados lo que hacen es robarnos nuestra relación con Dios, distanciarnos de Dios, de nuestro Padre, de ese amor que Él nos entrega totalmente y nosotros en nuestra humanidad temerosos, dudosos, en el conflicto, en la crisis. Claro que nos atormenta ahí la mente, todos esos pensamientos negativos. El punto es que llega esa llamada, voy corriendo con mi hija se volteó su carro, se volteó su carro. O sea, no chocó, no la chocaron, simplemente iba en un camino como de terracería, de noche, estaba como serenando. Ella no ve muy bien, pero bueno, no sabemos por qué exactamente ni para qué, eso solo Dios lo sabe. El punto es que el hecho era que mi hija se había ido por un barranco, se había volteado su carro, y a las pocas personas que les he compartido esto, bueno, hoy ya estoy compartiéndolo aquí abiertamente, con el propósito de exaltar el nombre de mi Dios y de repetirles una vez más de quién dependo y quién cuida de mí, de mi casa, de mi familia y de todas las cosas que suceden en mis días. Es mi Padre, es Dios, es mi Salvador, el que me rescata, el que me consuela, el que me llena de paz y gozo en toda situación. Entonces, llego al lugar, ya estaba ahí la policía de hecho ya les había ayudado a voltear el carro, a quedar el carro hacia arriba porque había quedado el carro de lado, volteado. Eh, Cuando iba hablando con mi hija, porque todo el camino iba hablando, no le entendía muy bien, pero mis gritos eran nada más, ¿estás bien? ¿Te pasó algo a ti? No, no, pero mi carro, es su primer carro, es su primer carro y se le confió ese primer carro y se le advirtieron muchas cosas y obviamente ella, su mente estaba atacada por ese tipo de pensamientos. Ella estaba fuera de la cobertura en cuanto a su conciencia espiritual. Ella solamente estaba viendo lo horrible y lo negativo y lo feo en la parte material, porque ahí estaban sus ojos. ¿Cómo voy a ir a la escuela? ¿Cómo voy a trabajar? Ella hoy trabaja, estudia, es independiente, está empezando con esa independencia, tiene apenas un mes. Entonces, para ella era todo el acabose, su mente estaba ahí. Pero la mía estaba luchando contra pensar qué le pasó a mi hija. Y cuando llego y la veo, la toco, la abrazo y me aseguro que no tiene ni un hueso roto. Porque yo cuando vi el carro dije, pero mi hija no tiene ni un hueso roto. Y yo venía creyéndole a Dios eso y orando por eso en el camino. Cuando llego y confirmo la fidelidad de mi padre y mi hija no tiene ni un hueso roto, ¿qué podría más hacer? Alabarlo, adorarlo. Es que era lo único que más podía hacer. Y demás, descansar toda la situación en él. Yo te quiero compartir cómo es esto cuando Dios te habla. La situación número uno es qué estás viendo, qué estás sintiendo, qué estás hablando, qué estás haciendo, cómo estás actuando sobre cualquier situación que estés viviendo. Medita en ello. Estos últimos meses he estado quiero crear un material de un taller especial que quiero hacer porque leí un libro que quiero recomendarles mucho. Es de Alejandra Sura. Y de hecho ella es, no es mexicana, ella es de Costa Rica, si no me equivoco. Vive en Estados Unidos. Y yo le empecé a conectar y a seguir hace un poco tiempo, ahora creo que en la pandemia, más o menos de 2 años. Y acaba de lanzar un libro y lo leí, y Dios me ha hablado mucho a través de ese libro y me ha abierto ojos a nuevas cosas, más cosas de parte de Dios, que eso siempre estoy orando. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti, quiero conocerte más, quiero tener más intimidad contigo, quiero tener un carácter cada día más parecido al tuyo. Entonces permíteme, Señor, permíteme en todo tiempo, en las pruebas, en la adversidad, en el desierto, en la abundancia, en todo tiempo, permíteme manifestar tu carácter
Esas son mis oraciones. Entonces ahí van las pruebas, ¿no? Está la situación y tienes que reflexionar ante toda situación. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde está mi mirada? ¿En qué me estoy enfocando? ¿En el carro destruido? ¿En que ya no traigo carro? ¿En que voy a tener que ir en transporte público? ¿En cuánto tiempo me va a tomar ir en transporte? ¿Cuánto me va a costar el transporte? Híjole, ¿cuándo voy a volver a tener carro? O, ay, qué mala persona. O, ay, qué situación tan fea. Ay, ¿por qué me pasa a mí? Ay, ¿por qué yo? Todas esas cosas es que en la situación. Tus ojos solamente están ahí, en la situación, en todo lo que ves palpable, pero acuérdate que nosotros no creemos en algo, no es por vista, no es por vista. Eso fue lo primero que Dios me dijo, no es por vista. Y aún y que en esa misma semana, de un lunes a un domingo, tú tienes menos 2 carros, pero ni tú ni tu hija tienen un hueso roto. Gloria a Dios. Te arrodillas y es gloria a Dios. No pasa nada. Sigo en la mano de mi Señor y Él sigue sosteniendo. Y su fidelidad se mantiene conmigo, con mi casa, mi familia. Ahí puse mi mirada. La situación no superó mi convicción en mi corazón. Y después de la situación vienen las emociones. Vienen estas emociones donde tú tienes que practicar tu dominio propio. Las emociones no deben engañar tu corazón. Y eso pasa mucho. Después de la situación empieza la emoción y entonces pierdes el gozo, pierdes la paz. ¿Y qué viene? Todo lo tóxico. Viene el miedo, la inseguridad, la crítica, la queja, el dejar de ser agradecido porque ahora estás solamente viendo lo que no tienes, lo que te falta, lo que te pasó para mal. Y todo lo bueno y todo lo que el Señor sigue haciendo en tu vida. ¿Por qué te puede faltar más un carro que la presencia de Dios? No creo, imposible. Pero ¿qué necesitamos? Dominio propio. Gobernar nosotros las emociones, no que las emociones nos arrastren, nos confundan y engañen nuestro corazón. El gozo debe prevalecer como fruto del Espíritu. Nosotros tenemos una vida en Cristo y nuestra vida espiritual tiene fruto, debe tener fruto. Y el fruto que nos da el Espíritu Santo es mucho mayor, más grande, incomparable, insuperable que una situación temporal en este mundo. Entonces, el diablo siempre va a venir a robar. Él quiere robarnos el fruto espiritual. Él quiere robarnos todos esos frutos porque los ve y sabe. Y cuando viene la prueba que acecha, es como un león rugiendo alrededor. A ver, vamos a ver de aquí. A ver qué tan hija de Dios. A ver qué tanto le crees. A ver si es verdad. Entonces, esa es nuestra oportunidad de exaltar el nombre de Dios. Es nuestra oportunidad de reafirmarnos en nuestra fe. Y luego viene de las emociones los pensamientos. Viene entonces esa forma de pensar de, porque yo, si yo soy cristiana, si yo soy hija de Dios, si yo le sirvo, si yo diezmo, si yo lo ofrendo, si yo no le hago daño a nadie, si mis pecados son chiquitos, porque volvemos a la creencia de que hay pecados grandes y chiquitos. Ya les he repetido muchas veces y se lo sigo diciendo a quienes me dan oportunidad de compartirlo. No hay tamaño de pecado. Pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Y en nuestra persona y en nuestras acciones, actitudes, pensamientos, debe de haber, ¿verdad? No sé si nada más yo, pero todo ser humano tiene cosas que todavía está luchando porque no son agradables para nuestro Padre. No lo representan a Él, no reflejan su carácter. Y hay mucho trabajo que hacer, pero si te sientas creyéndote que ya superaste cualquier cosa, que no hay nada más que pueda ser perfeccionado en ti, ahí es donde está ese pensamiento desviándote de tu propósito y de los planes que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Entonces, estuve ahí en la lucha después de esto, llevo a mi hija a casa, todo sucede como solo Dios lo haría. Se resolvió la situación en el momento, llevé a casa a mi hija, pude estar con ella, no dormimos nada todo el fin de semana, amanecí el lunes hecha pedazos, pinoles, todavía estoy recuperándome, pero agradecida, 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 agradecida. Pude por la oportunidad de hablar con mi hija, de llevar su mirada a Jesús, a quien la ama, quien la salva, quien la rescata, quien la protege, quien es su proveedor realmente. Llevarla a eso, a su mirada en Cristo. Y la pude ver entonces cambiar su semblante, su cara. Para un domingo en la tarde y ella estaba más tranquila, superando, claro, porque sigue en su mente peleando con la situación y con las emociones y con los pensamientos. Entonces, pero ¿quién hace todo esto, esta transformación en esa parte de tu corazón? Dios, nada más su poder.
Porque la fe viene por el oír, y es el oír de la palabra. No el oír de tus propias ideas, pensamientos o de lo que alguien más diga o la estadística que te digan, ay, no, ese carro no, híjole, no, que ya no va a servir, o etcétera. Hay mucha cosa en el mundo. Luego viene el juicio sobre la situación, ¿no? Estás ahí peleando con esos pensamientos, buscando que tu fe sea accionada desde la mente, se accione tu fe y que eso lleve a actitudes de fe, a acciones de fe, a decisiones de fe. O sea, tiene que manifestarse, tiene que estar dentro de ti fuerte y clara la voz de tu Dios, de tu Padre. Que lo conozcas realmente y sepas y reconozcas esa voz antes de confundirte con otras voces. Viene el juicio de quién soy yo. O sea, luego viene el por qué me tiene que pasar esto, qué he hecho mal entonces, me está castigando Dios, cómo 2 carros en una semana, qué me quiere decir Dios, me porté mal con qué, o por qué me ponen en esta pausa o en esta prueba. Imagínate, o sea, nos atrevemos todavía, ¿verdad? Y ahí, ¿qué puede haber? Puede haber una raíz en tu corazón de ego, de egoísmo, de ser mal agradecido, todas esas cosas. Entonces hay que echarlas fuera. Hay que echarlas fuera y de verdad descansar en que los planes del Señor siempre son de bien, en que Él tiene todo perfectamente planeado para nuestra vida. Y qué bonito saber que dependemos de Él y que no tenemos que hacerlo solos, a pesar de toda situación, circunstancia, carencia, no importa la herida que estés padeciendo ahorita. Y viene la respuesta de parte de Dios, que eso es lo que Dios me dio y hablando con Dios así de, sí, Señor, es tu voz lo que hace que yo pueda cada vez más, cada vez mejor, que yo me levante, que yo persista, que yo resista, porque yo le creo al Señor, le creo para mi vida y le creo para la de mi familia, mi matrimonio, mis generaciones. El poder de la oración, chicas, chicos, tenemos que accionar. Viene la respuesta entonces a través de su palabra. Y Dios me dio esto, me habló de, pon atención, ¿dónde está tu escucha activa? Yo te pregunto a ti, mujer, ¿dónde está tu escucha activa? ¿A quién estás escuchando? ¿De dónde obtienes tus respuestas? ¿A dónde vas? ¿En búsqueda de quién vas para respuesta? Analicemos esto. Y si llevamos todo esto a la práctica diaria, se va a ir fortaleciendo nuestro músculo espiritual. Eso es un hecho. Y cada vez más fruto abundante. Entonces, yo me quedé con esto. Ni un hueso roto en mi familia, en mi casa, en mi hija, ni en mi persona. Y saber que yo y mi casa le servimos al Señor y que somos pueblo escogido, que Él nos tiene, que Él nos sostiene. Confirmar eso. Y eso me renueva completamente. O sea, me renueva en todas las áreas de mi vida. Y el paso 6 cerrando es accionar tu fe. Hay que accionarla, no solamente es, sí, lo creo aquí, sí, lo creo aquí en mi boca, lo creo hasta en mi corazón, pero a la hora de a tomar acciones, no soy diligente. No llevo a cabo los pasos de fe porque sigo luchando con el miedo, la duda, las preguntas, cuestionando a Dios, si de verdad está seguro Dios o no, o engañándome con mis emociones de, yo creo que Dios sí quiere que yo tome esto, aunque yo sepa que eso no es agradable para Dios bajo ninguna circunstancia. Sabemos lo que es pecado, sabemos lo que está mal, sabemos que, o sea, si conocemos la palabra de Dios, eso es lo que nos da respuesta, eso es lo que nos hace crecer en fe, del oír de su palabra. Y punto 7 cerrando era eso, quería compartir. El punto es que una vez que accionas tu fe, eres diligente, obediente, te humillas ante el Señor reconociéndolo como tu soberano y aceptando tu dependencia completamente de Dios y que tú solo no eres nada, ni puedes hacer nada, ni vas a dar ningún fruto. Hay que compartir, hay que compartir. Y yo quería esto, compartir de estas buenas noticias. Compartirte esto, de que no me va a ganar. El engaño del enemigo no me va a ganar. Que la victoria es del Señor. Y eso no lo voy a poner en duda jamás, ni en juicio. Y no me voy a dejar engatusar por esos pensamientos de fatalismo, de victimismo o de lo que sea que pueda atormentarme, porque yo confío en el Señor. Sus promesas están en mi corazón y no solamente en mi corazón, las vivo. Y Dios me permite comprobarlas en mi propia vida y me da esa oportunidad de mostrarle
cuánto le amo y cuánto le creo. Entonces me conforta y me emociona, me hace sentir, crezco en mi expectativa de parte con Dios, pues de que qué más va a hacer el Señor en mi vida, qué más va a hacer en mi corazón, en mi mente, en mi persona, en mi servicio, a donde Dios me lleve, donde yo vaya, yo sé que voy a florecer porque Él lo va a hacer en mí. Entonces te voy a dejar cerrando nada más 3 puntos importantes para compartirte la palabra del Señor, que es a la que estoy sujeta y la que comparto. Es sobre esta situación familiar y de mi vida, ¿no? Que te abrí mi corazón para compartirte. Y para ti a lo mejor puede ser algo, en una escala puede ser algo como, no, ¿cómo puede ser que hables de que gozo y paz y tu hija estuvo en riesgo? De verdad, a los que les he mostrado el video, fotos, pues sí, hasta para mí, sigo viéndolo y sigo dando gracias a Dios, porque no le pasó nada. Y en mi caso de mi accidente también, o sea, pareció que solo una llanta y no fue la llanta, pues obviamente fue toda la parte mecánica y el carro está inmóvil, pero puse el peor. Pero ¿quién puso su mano ahí? Dios, yo lo sé. Y ese es el punto número 1. Yo pude ver su mano. Y Salmo, te quiero compartir, Salmo 34:20. Dice, Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos será quebrado. Eso vi su mano. Yo pude ver su mano en mi semana. Vi su mano para mi vida y vi su mano en la vida de mi hija. Y número 2, pude escuchar su voz. Gracias, Señor. Yo siempre le doy gracias que mi corazón tiene memoria de su palabra, antes que cualquier otra voz. Él siempre prevalece en mi corazón, en mi mente, en mis oídos. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pude escuchar lo que me hablaba. Estoy contigo. Estoy contigo. Mis planes son de bien. Y te quiero compartir el punto 3, que experimenté gozo y paz. Eso es increíble. Poder desconectarme de mis propios pensamientos para conectarme en cómo piensa Dios de mí, cómo Dios me ve, cómo Dios me habla. Es hermoso. En eso me deleito. Esa es mi promesa, deleitarme en el Señor. Y yo sé que Él cumple todos los anhelos de mi corazón, porque está conmigo, porque me ama. Y Santiago 1:2. Santiago 1:2 dice su palabra, que habla de la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halles en pruebas, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que les falte nada. Esa es de la Reina Valera. Déjame ver para ponerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice fe y constancia. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es que si tenemos al Señor de señores de nuestro lado, no nos faltará nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, porque Él está de nuestro lado. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iré? Yo pregunto. No tengo a más a dónde ir. Sé dónde está mi refugio y mi descanso. Y Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aguardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Yo lo creo. Creo firmemente en eso. Es esa la paz del Señor, la que a mí me da alegrías, a pesar de sufrimiento, aflicción, lo que sea que esté temporalmente sucediendo aquí. Yo tengo de mi lado al Señor y los frutos de su espíritu que sean manifiestos en todos mis días y a donde yo vaya. Eso me da mayor fruto para su pueblo, para su obra. Y me encanta eso, me encanta. Yo sé que hay situaciones demasiado dolorosas como una enfermedad, la pérdida de un ser querido. Y le doy gracias al Señor que Él ha guardado mi familia de ese tipo de cosas, pero sé que Él siempre está y siempre estará. Y yo quería compartirte esto para que tú pongas tu corazón en Él y puedas vivir de esta forma, deleitándote en Él.
y que sea Él el que guarde tus pensamientos, tus emociones, que te muestre de verdad en toda situación dónde está Él. Ahí está Él, en el centro. Si tú le pones ahí en su lugar, Él es el centro de tu vida, tu primer amor, tu primer lugar, tu todo. Y con ese orden tú puedes disfrutar de todos los beneficios de ser una hija de Dios y de vivir en Cristo. Entonces, gracias por acompañarme en este en vivo, las que están aquí en la programación de Busco en Ti a través de YouTube o de Live en Instagram. Y gracias también a los que lo van a escuchar a través de la plataforma de podcast. Recuerden, mis redes sociales, estoy en Instagram, Facebook como Lizeth Pinedo. En Tijuana, yo estoy en Tijuana, voy a tener un desayuno conferencia de Un Apapacho al Corazón, que estamos celebrando los 3 años de este ministerio, de este regalo que Dios me ha concedido y me ha confiado. Entonces, espero que las chicas que estén en Tijuana se enteren de más detalles en Instagram. Ahí las veo. Y en podcast es el episodio 77. Después de terminar aquí, lo voy a subir a la plataforma. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Music o en cualquier otra plataforma que ustedes prefieran. Y les voy a agradecer mucho que me ayuden compartiendo este apapacho a más personas para que podamos llevarles estas buenas noticias y reafirmar la fe de más corazoncitos que muy seguramente pues lo van a necesitar o lo están necesitando, ¿ok? Apapacho fuerte para ustedes. Gracias por acompañarme y un abrazo también al equipo de Busco en Ti. Bye.